Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. RKF, Life is a Long Weekend. UPago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off Radio Duna en este viernes 12 de abril del año 2024. Consuelo, Nicolás, muy buenos días en este 12 de abril, bastante grisáceo con cara de un poquito de lluvia aquí en Santiago. Sí, anuncia Oye, sí, eso le iba a preguntar, ¿hay anuncio de lluvia? ¿Cómo estamos? A ver, déjame mirar. Sí, pero parece que lluvia no. No de temporales, pero tiene pinta de que viene acá unas gotitas, está como... No, según el pronóstico que tengo recién, no. Otoñal. Vaya, no. Sí, un otoñal. Pero máxima 18 grados. Y en este minuto en teoría hay 12 grados, está bastante fresco cuando uno salió. Yes. Oye, así es. A ver. Murió Sergio Melnik. Murió Sergio Melnik. De ti, sí. Matías del Río. ¿Cómo? Bueno, me imagino, Nico, que tú también debes haber trabajado con él en la red. No. Cuando yo llegué a la red él ya se había ido. Él estuvo, la red tuvo una etapa inicial que todo el mundo un poco confunde, en que aparecían todos estos programas, el de jueves, el programa del Quique Morandé con el Colo-Colo, y básicamente el programa Raúl Alcaíno, pero que tenía... ¿Estaba revolviendo la del Rafa Araneda también? No, eso es muy posterior, porque esa es la etapa... Eli de Caso. Eli de Caso, etcétera. Y prácticamente no tenía... La red era un canal de televisión para los que son más jóvenes. Claro, no, si todavía existe, lo conoce. Y tuvo harta preponderancia hace un par de años. Existe, pero vi que estaba con problemas con las antenas, pero eso es otro. Sí, bueno, hace años. El tema es que, y ese fue súper rompedor, le fue muy bien, pero le fue muy bien en términos de imagen, no también en términos de venta, una inversión muy alta, y ahí se produjo un cambio, y ahí entró básicamente Fernando Paulsen y Roberto Pulido, que se hicieron cargo de darle a todo eso anterior un contenido más informativo, pero se había ido Melnik. Se habían ido varios de los Melnik, Robert Wilkins, un lote de ejecutivos que habían... Me equivoqué entonces en acordarme de ti, pero también me acordé de Matías. De la primera. Y entonces con Melnik no. Estuve muy pocas veces en mi vida con... No, yo trabajé con Sergio. Y, yo sé. Claro, un montón de años. Claro, y tengo una... Era complejo el hombre para trabajar, era súper complejo. Era una personalidad muy fuerte, muy frontal. Yo anoche trataba de definírselo a mis niños cuando lo vieron. Decía, papá, tú cuando eran chicos no trabajabas con él. Sí, claro. Y traté de definirlo. Y era brillante, rapidísimo, de cabeza, pero complejo para un trabajo en equipo. Y muy frontal, una característica poco dada en nuestro medio. Que somos, no sé, quizás hemos cambiado en eso, pero él era muy frontal, pero no peleador. Frontal es como iba a confrontar ideas sin miedo, sin ponerle anestesia a las cosas, y en eso tenía la característica en ese me acuerdo grupo que me tocó a mí con él, Tolerancia Cero, que estaba Fernando Villegas, estaba Alejandro Guillé, Fernando Paulsen, y en que mantenía una tensión en un debate que era muy sana para el debate. A veces se pasaba un poquito de largo, cosas que, en fin, pero muy brillante. Me tocó entrevistarlo antes, yo lo he conocido antes. Él era muy experto en los temas de futuro y en los que se dedicaba mucho, futurología, pero desde el punto de vista muy científico. Él era doctor en economía. Son las primeras personas que yo le escuché hablar de inteligencia artificial. Los mapas conceptuales, todo era un mapa para él. Y la magia, lo tenía loco el tema de la magia, la numerología, la cábala, todo eso. Es un tipo muy místico, muy espiritual,
Bueno, y yo no sabía que estaba con un cáncer, según pude confirmar anoche con personas comunes que lo conocen. Yo no lo veía hace bastante tiempo, había hablado un par de veces con él. Era interesante de conocerlo. Así que de todas maneras un tipo que marca, y también tiene una marca en lo político, una carga bien importante, habiendo sido ministro de Pinochet, sí, y una cercanía avanzada nacional en un momento. Y unos videos donde aparece con Álvaro Corbalán. Sí. Son las cosas que uno puede recordar de Sergio Melnik, a quien le envío un saludo a su familia, y tengo un buen recuerdo profesional de haber trabajado con él. Muy brillante, muy brillante. Entre las muchas cosas que circulaban en internet, encontré, a propósito de su muerte, ¿verdad? Él era concejal en la comuna de Las Condes en este minuto, y había sido uno de los que había empujado, ¿verdad?, las investigaciones, bueno, respecto de, por ejemplo, la compra del CEFAM, todas las cosas que conversábamos el otro día con la alcaldesa Peñalosa, ¿verdad? Era uno de los concejales de oposición al gobierno y de oposición a la alcaldesa, en realidad. Sí. Pero bueno, dicho lo anterior, me encontré con alguien que compartió un recorte del Fortín Mapocho de 14 de mayo de 1987, un poco a propósito de lo que decía Nico, de la inteligencia artificial también. Entonces, el reportero va y es como una charla o algo que está hablando el ministro de Plan, ¿ya? El título, habló desde el fondo de su corazón, dice, bueno, Fortín Mapocho... Sí. Oposición. Periódico opositor, ¿verdad? Ya, pero dice, votar es una cobardía, ¿ya? Y es una cita. Entonces, es necesario cambiar la cobardía del voto por la valentía de la participación, dijo en una sorprendente intervención ante el Consejo Económico y Social el nuevo ministro de Plan, Sergio Melnik. Puntualizó que a su juicio votar es lo mismo que tirar la piedra y esconder la mano. En cambio, participar es conocer los problemas de la complejidad y la planificación. El Estado no es hoy lo más adecuado para resolver los problemas, pero lo que me llamó la atención, pero después dice, las universidades investigan poco y nada, no forman teóricos, sino que solamente profesionales. Y después dice, la administración de los países hoy y será en el futuro esencialmente técnica y llevará a la humanidad a la colonización del espacio, esto es el 87, colonización del espacio, a la robótica y a avanzadas formas de inteligencia artificial. La colonización del espacio no alcanzó a suceder, pero me parece que la robótica y las avanzadas formas de inteligencia artificial ya llegaron, ¿verdad? Sí. 1987 eran estas palabras de Sergio Melnik cuando estaba en Odeplan. Era su tema la inteligencia artificial. Yo estuve el 2007, 8 y 9, creo, por ahí, era su tema permanente. Tenía un rollo con el idioma, fíjate, que encontraba que aprender idiomas de memoria era una gran lecera, que había que aprender cosas más profundas, más conceptuales, entre otras cosas porque la inteligencia, estamos hablando del 2006, que la inteligencia artificial te iba a hacer que tú hablaras y el otro te escuchara el idioma que tú querías, y tú eran guiños, eran tonteras de ejemplificadores, no es que tuviera una bandera de lucha ahí, pero siempre en ese pensamiento mucho más avanzado del ser humano. Era bien especial en eso. Sí, yo le escuché una vez una charla muy interesante respecto al, justamente, que tenía un poco que, creo que usaba el mismo ejemplo, decía, ¿para qué la gente le enseñamos idiomas si ya era una interfase que va a hacer que tú te entiendas en el mismo idioma con él, digamos? Claro, que hay que gastar la energía, hay que gastar las neuronas en otra cosa. A eso se refería. Claro. No sé quién está tuiteando por él ahora, eso sí. ¿Por qué? ¿Porque sale en tweets de él? Sí. No sé quién te está tuiteando. No sé. No tengo idea. Se había quedado con la... Es un hijo, él tiene un hijo, entiendo que tiene un hijo. Ser. Sí, a mí una de las cosas que me parecía interesante era que le escuché alguna vez, era a propósito de educación, decir algo que a la gente no había que enseñarle cosas, sino que había que enseñarle dónde encontrarlas. Y que lo que había que hacer era enseñar a hacerse preguntas, y porque las respuestas estaban, y que no había por qué meterle conocimientos a la gente, sino que lo que había que hacer era mostrarle la capacidad de darse cuenta de qué es lo que no sabían y dónde encontrarlo. En ese sentido era un tipo muy interesante. Su última etapa política en el Consejo de Las Condes, ya lo decían ustedes, no fue fácil. Siempre fue un duro. No fue fácil. 8 de la mañana con Hay varias cuentas en realidad, así que no sé cuál es la verdadera. No sé cuál es la del NX. Sí, habría que... Sí. A mí yo retuiteaba mucha cosa un poco... ¿Sí? Sí, cosas contra el censo,
No vamos a decir que colaboraba, por lo menos en la red social, a crear un espacio de sana convivencia e intercambio de ideas fructífero. Sí, en la cuenta de él no hay nadie tuiteando. La última es el 31 de marzo. 8:15. Ay, complicado el tema de Venezuela porque uno no puede separar nada. ¿Qué golpe da el fiscal Barro? Sí, un pelín irresponsable hoy día, amiga. No sé, ¿qué golpe da? Veamos qué pruebas, con qué fotos. Pero básicamente desde la perspectiva, o sea, a ver, pongámoslo en contexto por la gente que no sepa, en una entrevista, no es que una entrevista, en un reportaje que se publica en Chilevisión, el fiscal Barros, respecto al tema del asesinato del teniente Ojeda, aparece diciendo, mira, no es crimen organizado, no es un secuestro extorsivo, no es nada que tenga que ver con sus actividades acá. Con sus actividades acá. El tipo de preparación de los que participan en el secuestro hace pensar que son militares. No lo dice, pero dice no es un común, da la impresión que tiene preparación especial. Y no hay nadie, y básicamente lo que dice es no hay nadie interesado en Chile en que muera Ojeda. Y que los autores están en Venezuela. Y que los autores huyeron a Venezuela y que es un caso único porque nunca habían huido a Venezuela y habían, con la facilidad con que habían llegado a Venezuela y estaban en Venezuela. Cita los nombres de los autores. Entonces, sin afirmar, por la vía de excluir, afirma. Esa es la lógica proposicional, por llamarlo de alguna manera. La dialéctica del tema es, mire, no es esto, no es esto, no es esto, por lo tanto tenemos que inferir que es esto otro. Pero la inferencia la hacemos más bien nosotros, no la hace necesariamente él. Entonces, ahí, y eso deja abierto justo en el minuto en que una banda, en que había venezolanos, no sabemos si una banda venezolana, mata a un teniente carabinero en una acción que no guarda ninguna relación con lo que ocurre habitualmente en Chile, en temas del delito. Entonces, y todo esto nos lleva a un momento álgido de las relaciones con Venezuela. Entonces, el cóctel que se arma es la semana fatal con Venezuela. Hay tres elementos. Para ir en orden cronológico inverso a lo ocurrido al final. Claro. Lo de Ojeda que tú acabas de narrar muy bien. 2, el crimen de antenoche al teniente Emanuel Sánchez. Y antes veníamos con un problema de principio de semana con las declaraciones del canciller venezolano diciendo que el Tren de Aragua era un invento que tuvo reacciones muy airadas de nuestro gobierno, de la ministra del Interior, que dijo que era un insulto, del subsecretario del Interior, del canciller de Chile, y que termina con el llamado a informar al embajador Jaime Gasmuri, que es embajador chileno en Caracas, a que venga en consulta a Chile. Ese es el preámbulo. En ese contexto ocurre, en el llamado al embajador, además un dime y direte por X, o sea, por Twitter, entre los cancilleres chileno y venezolano. A eso agrégale que vino el asesinato de parte de un venezolano, y a eso agrégale que el fiscal te dice que hay indicios de que, o se puede inferir indicios de que es un crimen político cometido desde Venezuela en nuestro territorio. Hace un cóctel muy duro, porque ¿cómo reacciona Chile cuando si es que se llega a probar que vinieron a hacer un crimen político acá? Además de cómo queda nuestra inteligencia, etcétera, pero si vienen a cometer un crimen político a Chile, bueno, Chile tiene que reaccionar de alguna manera, no sé cuál, no soy experto, pero que por Dios que se hace difícil el panorama con Venezuela, ¿no? Cuando necesitan más ayuda que nunca de ellos, perdón. Sí, vamos a tener una primera aproximación ahora en 12 minutos, porque tengo entendido que hay una pauta de la ministra del Interior, sí, donde ella va a hablar sobre el asesinato de Ojeda, y me imagino sobre las palabras de Barros anoche en el reportaje de Chilevisión. Hace como... estuve buscando, se los compartí en su minuto. A comienzos de abril, ya uno de los medios de Caracol sacó un reportaje, Noticias Caracol, donde afirmaban que esto venía del gobierno, específicamente ellos decían del gobierno de Maduro, ¿ya? Ahora, cuando uno miraba ese reportaje, en realidad no tenía a ninguna autoridad hablando, no había
antecedentes, decían que habían visto unos documentos que afirmaban esto, pero... Daba para tomar distancia de esa versión. No, pero es que había Era una... como un recocido de versiones, salvo evidentemente la familia, ¿verdad? Específicamente el hermano, que a la esposa, que yo sepa, a la esposa, que a todo esto se juntó, ojo ahí, el presidente Boric se juntó con la viuda de Esta Ojeda, semana. cosa que nunca había sucedido desde el asesinato, porque obviamente el gobierno al comienzo... me imagino yo tomo distancia también porque si esto tenía que ver con delitos comunes o con otro tipo de historia. Y hace un par de días, se supo que el presidente se había juntado con la viuda de Ojeda, que ha dado algunas entrevistas, yo no sé si ella da la cara, por eso, a diferencia de la Entiendo que no. antigua cara descubierta. Yo no sé si alguien ha visto las entrevistas, creo que hizo una con Mónica Rincón. Yo nunca le he visto como la cara hablando, pero puede que me equivoque, ¿ya? Porque no sé si he visto todo. Pero el hermano sí aparecía en este reportaje de Caracol y él siempre ha sostenido que esto es una persecución política de Maduro, ¿ya? Y luego tenemos entonces, el presidente se junta con la viuda hace un par de días y ahora tenemos entonces al fiscal descartando. Como dice Nico, no afirma que sea el gobierno, ¿ya? Dice... Nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela, ¿ya? Lo que no significa que sea necesariamente el gobierno, claro. ¿ya? No lo dice con esas palabras, por lo menos. Le pregunta a la periodista, ¿usted tiene hoy día la convicción de que el móvil es político? Y dice, bueno, hasta el momento no tengo otros antecedentes que nos demuestren o que nos indiquen hacia otro lado. Hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en la comisión de algún ilícito. Por lo tanto, la única tesis que queda vigente, agrego yo por descarte, es la que usted me indica, que sea un móvil político. Dice que la persona que lo traslada es distinta a los demás, que parece tener preparación. Le pregunta a la periodista si podría ser alguien de la inteligencia o de la contrainteligencia venezolana, si es que es un militar. Dice, yo no lo sé, el fiscal. Lo único que le puedo asegurar es que es una persona extranjera, y le insiste, pero con preparación militar para secuestrar, y dice, bueno, de acuerdo a la precisión del video, al parecer sí, ¿ya? Esa es la conclusión que dice Barro, que la persona que traslada a la víctima tiene preparación, que tiene una condición distinta a los demás partícipes, incluso sobre esta persona que está prófuga, que se llama Walter, el que había trabajado en algún minuto con el Asami. Con el Aizami, o en la época en que el Aizami estaba en Aragua, ¿verdad? Ahora, está el regreso de Gasmuri, que ya se sabía que venía, ¿verdad? Había una convocatoria para parlamentarios que conversaran con él en la Cancillería, el embajador. Entonces no sé muy bien cuál es el orden de los factores acá, si esto empieza como a agregarse por capas, ¿verdad? Con la declaración sobre el tren de Aragua, con lo que el fiscal Barros le dijo a Chilevisión, que supongo que el gobierno habrá estado al tanto. No me imagino de qué otra manera se iba a reunir con la viuda si no lo había hecho antes, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, hay un pequeño datito ahí que es que desde el mundo de la disidencia venezolana hacen un salto cualitativo negativo desde los anteriores embajadores en Venezuela. Recordemos que el último fue durante el gobierno de Piñera, no hubo embajador en Venezuela. El último era Pedro Felipe Ramírez, versus la manera en la que ha actuado el embajador Gasmuri. Sabemos que es de la disidencia venezolana, que tenía muy buena relación con los embajadores chilenos y con la embajada de Chile. No es lo que te plantean, lo digo de la perspectiva de lo que yo le he escuchado a ellos, digamos. No consideraban al embajador Gasmuri como alguien cercano, y de hecho les dolía mucho en función de lo que había sido, lo importante que había sido Venezuela para la oposición chilena en la época del gobierno militar, en la época de Pinochet, y que se sentían fuertemente traicionados. O sea, eso está instalado, ¿eh? Yo lo repito porque se lo escuchaba gente que me merece total confianza. No me consta porque no vivo en Venezuela, pero gente vinculada a la disidencia me afirma eso, digamos. O sea, también ahí hay un punto que mirar respecto al rol del embajador Gasmuri. Y lo otro... Interesante porque ha pasado mucha agua bajo este puente, ¿eh? Pero digo que la presidenta Bachelet le costaba en su minuto, ¿verdad? Estamos hablando
antes de que fuera alta comisionada de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, pero le costaba criticar al gobierno de Venezuela, En ¿verdad? esa época Y sin embargo Chávez- tenía un embajador Chávez que todavía. era muy de izquierda, pero había sido como mucho más jugado Claro. en abrir la puerta de la embajada a los Pedro Felipe opositores al Ramírez. régimen. A los disidentes, claro. Fue más que juego, prácticamente un converso en esa materia. Sí, pues. Yo lo he entrevistado y es bien impresionante la imagen que tiene desde adentro. Llegó como muy partidario de Chávez, yo lo he entrevistado. Y Lo hemos tenido en la radio acá también. Sí, lo hemos tenido, sí, salió sí. Y salió horrorizado Sí. de lo que ocurría ahí. Bueno, Él fue pero ¿y cómo ministro ven Allende. ustedes qué creen que qué Justicia. debiéramos esperar? Porque yo no sé, da la impresión que Gasmuri también llega en un minuto en que hay, entre comillas, esperanzas de apertura. Y tal vez están ese era el ocurriendo las mandato. Está la mesa negociadora, ¿verdad? Para una transición, la enésima mesa negociadora, digamos, en la que participa el gobierno de Venezuela. Está la intención de que haya algún tipo de intercambio de información con el famoso protocolo. Está que costó tanto que ocurriera, y está la insistencia del gobierno chileno que no logran mandar de vuelta, aunque decía recién Álvaro Belolio. el exdirector de Extranjería, Álvaro Belolio, que no insistían, que el gobierno de Boric no insistía lo suficiente en este asunto, pero que no tienen cómo mandar a la gente de vuelta a Venezuela a propósito, ¿verdad?, de las personas detenidas, varias de las cuales estaban con orden de expulsión, o por lo menos una, para ser precisa, del asesinato del carabinero en el día de ayer, anteayer. Oye, sí, entonces eso plantea un mapa complejo, porque también, y lo comentábamos antes aquí antes de salir al aire, también es cierto que nosotros necesitamos un embajador en Venezuela que se pelee con el gobierno venezolano cuando necesitamos que el gobierno venezolano colabore. Cuando más necesitamos colaboración, si esa es la paradoja. Claro, entonces claro, pero ¿dónde está ese límite? Esa delgada línea roja entre colaborar y convertirse, comillas, en cómplice, estoy usándolo muy entre comillas, versus tener una colaboración que permita conseguir algo a cambio. Es compleja la diplomacia en ese sentido, porque tienes que mantener ciertos principios, que el presidente Boric por lo demás siempre los ha mantenido. Tienes que mantener ciertos principios por un lado, pero por otro lado también tienes que ser pragmático en términos de decir, bueno, yo quiero que me reciban a los expulsados, quiero que me entreguen información. En un gobierno normal, en una democracia razonable, uno pudiera esperar que ocurra ¿cómo se llama? Las cuerdas separadas. Las cuales se para. ¿No es cierto? Esto ocurrió en los momentos más complejos, tensos, con Perú, por ejemplo, donde el propio Lan García, con un pisco sour en la mano, en la embajada de Chile, recuerdan ustedes, en Lima, hablaba, era un personaje de la política, ¿no es cierto? Hablaba de esto de las cuerdas separadas y que Chile podía tener ciertas tensiones con Perú en materia limítrofe, pero podía tener capacidad de hacer negocio y de tener una relación razonable. Eso eran las cuerdas separadas. Pero eso ocurre cuando tú tienes un régimen predecible, un régimen democrático, un régimen, predecible, digo que tú al menos conozcas las lógicas. En el régimen de Maduro no tienes ninguna probabilidad de entender cómo van a actuar los señores Cabello, el propio Maduro, Delcy Rodríguez. Son gente que tiene otras lógicas que no sabemos. Efectivamente, hay acusaciones de que tienen lógicas más bien del narcotráfico, de las mafias internacionales. Es lo que no es un gobierno razonable, creo yo. No son líderes políticos razonables que se expongan a la oposición, a la prensa libre, a la división de poderes, que sean auscultados por alguien. Son regímenes autoritarios, difíciles de auscultar. Entonces, no sé si corre allí la posibilidad de tener la cuerda separada de poder, criticarlos y que ellos entiendan que esa crítica es parte de tus principios y no quiere decir que cierres la puerta a negociar con ellos otras cosas. Por eso que yo creo que es particularmente compleja la situación chileno-venezolana hoy día. Se ve una carta hoy día del ex embajador José Rodríguez Elizondo, en que se hace cargo de lo que tú planteas. Y dice, ¿por qué es tan difícil decir que Venezuela es una dictadura? A propósito de una entrevista que le habían hecho al secretario del Interior, Manuel Monsalve, que dice que la respuesta de Monsalve a la pregunta si era una dictadura, de hecho, no tiene un Estado de Derecho como el de Chile. La verdad que se cuidan de plantear el tema. Oye, pero hemos ido muy largo, pero yo no quiero dejar pasar el tema
práctico, más de día a día, ustedes lo comentaban ayer con la José Ríos, de las declaraciones de los detenidos por el caso del asesinato del teniente Emanuel Sánchez. Porque es una cosa, la declaración es una cosa muy rara. Dice, recibo una llamada telefónica y me dan una georreferenciación. Te invitan. Una ubicación. Oye, te toca turno. Y el turno era jalar, es decir, robar teléfonos. Y ojo, que uno que piensa que el robo de teléfono es como un estado muy primitivo del mapa criminal, y no, era una operación en que iban unos tipos en una moto, que eran los que robaban los teléfonos, pero tenían detrás un Chevrolet Onix que les daba protección armada. Llevaban 2 autos. 2 autos, no andaba se cambian a otro. 2 autos apoyando al motochorro. Y de hecho logran arrancar de manera muy organizada. Aquí no estamos hablando de gente que va a jalar celulares, estamos hablando de gente que tenía una ruta de escape, un lugar donde llegar que les daban ropa distinta. O sea, por favor, te conté lo que me señaló esta fuente con que yo conversé ayer en la tarde en el reporteo, que lo comenté en la tarde en la radio de ayer, y de hecho después en la noche hubo un operativo. Se empiezan a repetir las localidades. Sí, Graneros, Santa Cruz, Rancagua. Ahí te acuerdas el secuestro, el famoso Rancagua. Claro, casas de seguridad. La persona que me lo dijo antes de saber del operativo de la noche en la policía, que hubo un granero, me lo dijo sencillamente porque está todo el día hablando de estos temas por su trabajo. No es que tuviera antecedentes particulares de este tema, pero me dice, empieza a repetirse en nuestras conversaciones diarias de estos temas ciertas localidades. Entonces se pueden estar asentando y tener un circuito de cobertura en estas partes, que son a las afueras de Santiago, relativamente cerca, para poder guarecerse y esconderse. Pero, a ver, ¿te acuerdas cuando la diputada Orsini le roban el celular y dice mala mía? Porque ¿qué es lo que...? Y me imagino que es lo que estaba en la cabeza de la diputada Orsini, y a cualquiera de nosotros que le hayan robado un teléfono le pasa eso. Uno se imagina que uno iba con el teléfono en la mano, efectivamente uno piensa lo mismo que la diputada Orsini, ¿para qué se me ocurre sacar el teléfono? Y viene un tipo y te lo manotea. Y era un tipo poco menos que te vio que tú estabas con el celular y fue y te lo manoteó. Pero ahora nos enteramos de que al menos en la operación esta que hemos visto, los tipos iban, uno a pie, otro en moto, que usaban la moto como vía de escapatoria y que tenían redes de protección, autos con gente armada. Y que esa gente además sabía a dónde ir. Y con cambio, increíble, es con cambio de ropa. Con cambio de ropa. Van al lugar. El detenido dice, bueno, llamé salgo corriendo, porque él afirma que no estaba, que no disparó. Salgo corriendo, llamo a alguien para que me recojan en el otro auto, y cuando me van a recoger en el auto veo que había varios, o estaban todos ahí. En verdad estaban los otros. Entonces partimos a Rancagua a cambiarme de ropa, que me pasaron uno de los sujetos que se encontraba en el auto. Y fuimos a buscar a la pareja de uno de estos tipos. Y luego le dejé mi ropa se la ropa que llevaba. También hay cambio de ropa. Sí, o sea, perdón. Lo que uno piensa que es la parte más inferior de la cadena delictual, que es casi un delito de ocasión. Es mucho más organizado de lo que no se podría... Es súper organizado. Haber planteado. Claro, y son mecánicas en las que de nuevo uno ve que son, tengo la sensación, prácticas importadas. La primera práctica importada es que se baja este teniente a decir soy policía y lo matan. O sea, es lo mismo que había pasado en el caso del Teatro Copulicán. Claro. Esas son prácticas que hace rato la Fiscalía te viene diciendo que son importadas. Son importadas. Porque hay cero valor. Y bueno, lo que nos decía alguien alguna vez, ¿te acuerdas, Matías? Que hay otro problema práctico además, que es que en el caso de los policías de esos países, ellos disparan primero. Es decir, no esperan la agresión para disparar. Disparan primero. Y eso es lo que genera esta lógica de salir disparando. Entonces, al revés, en sentido inverso, lo que ocurre es que aquí el carabinero no dispara primero, reacciona. Que no es menor. Oye, nos vamos, pero estoy seguro que vamos a volver sobre estos asuntos la próxima semana. Que también estaba viendo las declaraciones de la exposición, qué sé yo, que hizo la Contralora Toretti Pérez en un seminario de municipalidades en el día de ayer,
A propósito de las barberías, ¿ya? O sea, a propósito sí. del lavado de dinero, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, en el fondo diciéndole a las municipalidades, la verdad es que nosotros también nos vamos a meter ahí para ver si ustedes fiscalizan lo que tienen que fiscalizar, porque, claro, si a uno le vienen con permisos de barberías, pero la verdad es que estamos viendo que las barberías están abiertas a las 3 de la mañana, que tienen delivery. ¿Qué barbería hace delivery? ¿Qué están haciendo de delivery? Ustedes no les pueden negar porque no hay... ¿Cuál es el argumento para negar el permiso a una barbería? Pero bueno, ver cuál es el capital que tienen, con qué plata están abriendo la barbería, ejercer de verdad la fiscalización que tienen que ejercer al autorizar y luego al funcionamiento del Claro, local. porque en el caso de la barbería, Consuelo, tú tenés una cosa bien compleja, que es un lugar fantástico para lavar dinero. O sea, piensa tú que tú instalas una barbería y haces, no sé, 50 boletas diarias por 15.000 pesos. Está generando una venta diaria importante y puede hacer 100 también y ese dinero que viene de cualquier parte o sea, a eso me refiero, o sea, ese es ¿qué quieres que te diga? O sea, se abre, de nuevo estamos frente a una cantidad de cosas muy complejas. Mi frase favorita. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿Sabías que hoy hay más exfumadores que fumadores en el mundo? Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas. O 1000. Prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de rentacar en Chile. Descubre más en mita.cl. ¿Quieres que siga yo? Sí, Qué sí, enredo, sigue Dios tú, mío, sigue tú. chiquillo, ya voy. Perdón. Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea. ¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que paga el 7% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítalo 100% online en consorcio.cl. Y para las empresas la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensuales. Porque empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. Ninguna persona que quiera hacer todo sola o llevarse todo el crédito hará un gran negocio. En Duna, el industrial y filántropo estadounidense Andrew Carnegie. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Desde ahora, cada camisa Rockford filtra el aire y lo purifica. Cada pantalón produce oxígeno que nos da vida. Cada uno de nuestros zapatos ayuda a prevenir la erosión del suelo. Cada accesorio RKF ofrece refugio a millones de seres vivos. Porque desde ahora, cada compra RKF es un árbol. Junto a One Tree Planted, plantamos un árbol por cada compra RKF que se haga, para que juntos hagamos crecer la naturaleza. Descubre más en rkflife.com. RKF, Life is a Long Weekend. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas.
porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes. En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. De programas de doctorado y más de 400 graduados, doctorados de Universidad Andrés Bello, formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación.unap.cl. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca de ti. Si te cambias a Habitat, porque en Habitat del futuro lo escribes tú, AFP Habitat, más de 40 años haciendo crecer tus ahorros. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Don Matías, haga... ¿Sabías que en Rockford... Perdón, Consuelo, perdón. Dale. Pero Nico, ya, Consuelo. Es viernes. ¿Sabías que en Rockford cada compra se transforma en un árbol? Por cada compra, RKF plantará un árbol para hacer crecer juntos la naturaleza. Descubre más de esta iniciativa en rkflife.com. Ahora sí, presentamos a nuestra invitada de hoy, Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Ana María, gracias por estar aquí nuevamente. Mucho gusto. Muchas gracias a usted, a los tres, a Radio Duna, a los auditores. A ver, el tema por el cual invitamos a Ana María es a partir de una noticia, me imagino todavía en desarrollo, que conocimos hace unos 10 días aproximadamente, el caso de una estudiante de una carrera de la salud,
lamentablemente se suicidó y se generó, ¿no es cierto?, una conversación, un debate, una polémica, denuncias, investigaciones. Pero la verdad es que nosotros, como el resto de las conversaciones en el país probablemente se dieron, en la nuestra se dio, y yo quiero plantearlo porque de hecho fue la idea mía de poner este tema aquí, sin hacer foco particular en un caso, o sin hacer foco particular en una universidad, en un lugar, porque creemos que, salvo que tú nos digas lo contrario, que conoces el tema, creemos que nos puede desviar del problema de fondo. A partir de eso, yo mismo me encargué de conversar con bastantes estudiantes actuales, de distintos ramos de la salud, y también pasados. Y me encontré con un patrón muy preocupante, y por eso invitamos a Ana María, que es el patrón del maltrato directamente y de la costumbre del maltrato a los internos en carreras de la salud. Y me encontré con testimonios actuales también y pasados que realmente a mí me sorprendieron y me dejaron para adentro, como se dice literalmente, de gente que tiene que terminar en psiquiatra, estudiantes de primer año de los internados clínicos, que la norma era dejarse humillar por los médicos, que a su vez eran los médicos que te tenían que evaluar, por lo tanto tú tenías un poder sobre ti, tenías que comer cualquier humillación de tirarte cosas al suelo, hacerte callar frente a los pacientes. Bien, algo que no es razonable para una carrera de gente que tiene a cargo un tema tan importante. Ana María, ¿es algo que te suena? Sí, por supuesto. Yo soy fruto un poco sobreviviente de alguna manera de ese tipo de formación. Yo creo que tiene que ver con algunas cosas complejas que pasan en las carreras de la salud, y aquí voy a hablar específicamente quizás de la medicina porque probablemente es donde hay más como jerarquía, también donde había antes. Hay que pensar que antes realmente el médico era el que iba a ocupar los cargos directivos. Hoy el poder se ha ido como matizando porque existen subdirecciones que ya no tienen médicos, existen subdirecciones del cuidado donde hay enfermería. De alguna manera el sistema ha ido cambiando para limitar el poder. El poder siempre es complejo, estas son carreras muy jerárquicas y por supuesto de mucho estrés, y existía la forma como muy tradicional y muy jerárquica de enseñar en base a lo que tú dices, Matías. O sea, tú te hacían una pregunta, la pregunta tú no la contestas, la contesta el alumno más chico y entonces hay una sensación de humillación, frases como ojalá que usted no vea pacientes nunca, o Dios nos libre de usted como cirujano, cosas bien muy complejas y que uno, claro, asumía porque de alguna manera estaba la idea de que las cosas entraban como a fuego o a sangre, ¿no? Y también una idea como de que uno tenía como una especie de apostolado, y no había nada más importante que esto que tú estabas haciendo. Y yo creo que eso se nos fue pasando en la medida que también fue cambiando un poco todo el ambiente valórico. Hay que pensar que yo tengo 53 años tiene más o menos la bioética. 53 años tiene, en realidad, desde el mayo del 68, de esas revoluciones que vienen desde la ciudadanía, se meten valores en la medicina que empiezan a contrastar el paternalismo. Esto de que el médico decide, él es el dueño de la verdad, él tiene el bien de los pacientes y los demás tenemos que acatar. Y eso empieza a romperse en realidad hace 50 años, una historia bien reciente. Más reciente aún es que empezáramos a estudiar la docencia y cómo cognitivamente y emocionalmente la humillación no sirve para enseñar. Todo lo contrario. Tú le haces una pregunta a un alumno del último año, si él no la responde, le haces otra pregunta al alumno de quinto año, y si él no la responde, la pregunta es distinta para el de tercer año. Lo que no puedes hacer es bajar la misma pregunta y humillar al alumno mayor, porque lo que empiezas a generar es una competencia espantosa dentro del equipo clínico también. Perdona, Ana, deja de interrumpirte una cosa. Acá estamos hablando, es que no conozco como el escenario del que estamos hablando. Entonces, están en en una clínica, donde sea, haciendo su práctica y con un doctor que es como el tutor. Claro. Y tienes alumnos de diferentes años trabajando juntos. Exacto. Ahora, lo otro que es complejo también, Consuelo, es que efectivamente cuando tú haces la práctica muchas veces sales del aula de la universidad, porque el aula efectivamente tiene docentes.
fijas? Y tiene ciertos protocolos, insuficientes, por supuesto. Pero te pasa que en la práctica tú muchas veces vas a un lugar donde ya no está tu docente. Hay otro tutor, que muchas veces la universidad lo contrata honorarios para que te enseñe, y otras veces en realidad entras donde un tutor que no es tutor, que es un doctor o un tecnólogo o un terapeuta que efectivamente te recibe en su práctica habitual y no está entrenado para enseñarte. Y ahí, efectivamente, si hay una situación de abuso o de maltrato, además, nadie va a responder. Y se diluyen las responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad? Es que esto me pasó en un CESFAM. Sí, pero el CESFAM no estabas con el tutor, y nosotros somos la universidad y el CESFAM es un lugar donde se hace la práctica. ¿Quién responde ahí? Entonces, el alumno queda efectivamente en una situación de indefensión. Efectivamente, hay como mucha más sobrecarga, porque se trata de que de alguna manera se embeba, ¿o cierto? O se inicie en la actividad laboral, y por lo tanto sus horarios empiezan a ser más extendidos, no está cubierto ni protegido por el aula, y de pronto se encuentra, claro, con modelos docentes que no son los modelos docentes que hoy día están validados, y que son los que por lo demás sirven. Si la verdad es que no sirve aprender con sorna, con humillación, con ironía, no va a resultar. Aparte de eso, agregarle, el maltrato en casos donde, por ejemplo, turnos de 24 horas y el interno no tiene los códigos de horario ni de protocolo, y vio que todo el equipo fue a tomar desayuno después de una cirugía de 8 horas y le dicen, pero ¿quién le dijo que usted podía ir a tomar desayuno? Y no toma desayuno o no come nada hace 12 horas y no se siente capaz de decir, bueno, es que si no me voy a morir de hambre. Dice, bueno, dentro de la cirugía mareado de hambre. O sea, maltrato ya aberrantes, ¿no? De esas cosas me encontré yo en un reporteo no tan chico, te quiero decir. Sí, yo creo que tenemos, obviamente... Pero son de ahora, ¿no? De ahora, y mucho, daría la impresión que tú decías que esto ha cambiado. Y mucho miedo, Ana María, a denunciarlo. O sea, mejor me quedo callado porque además me evalúan. Sí, yo diría que los avances en el último tiempo han ido del lado un poco de los movimientos más bien feministas o ligados como a los departamentos de equidad de género. En la universidad donde yo trabajo, el departamento de equidad de género es el que más ha avanzado en protocolos súper claros de quién investiga, de cómo se denuncia, teléfonos, lugares de acogida. Yo creo que la transversalidad del enfoque de género sí ha servido como un gran impulso para limitar esa forma de abuso. El resto del maltrato estamos al debe. El Colegio Médico lleva un par de años trabajando en una mesa con el Ministerio en la unidad de formación, con representantes de las sociedades de las facultades de medicina, los servicios de salud, justamente en estos protocolos. Lo que sabemos es que ahora se están acelerando, obviamente, esos protocolos para que luego haya como una definición de ciertos mínimos comunes de todas las universidades, efectivamente, y que eso se traslade a los campos clínicos donde los alumnos fuera del aula también practican, porque si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo es que cuando uno es atendido en un sistema de salud, uno espera de ahí competencias que justamente no son las que se entrenan con el maltrato, competencias de empatía, compasión. Sin duda. Ahora, pero entiendo que uno de los grandes problemas que tienen todas las carreras de la salud, incluyendo medicina, son justamente los campus clínicos, que de hecho hay una gran cantidad de estudiantes de carreras de la salud en todos los rangos, desde TENS hasta cirugía avanzada, digamos. Sí. Y entonces también la relación es bastante asimétrica, porque el campus clínico acepta que vengan los alumnos, en alguna forma los molestan, y por lo tanto tampoco es que hay una relación entre la universidad, por ejemplo, y el campus clínico, tampoco es una relación muy equivalente. Si un campus clínico, un hospital, una clínica, decide no recibirle más alumnos a una determinada universidad o instituto profesional, le crea un problema dramático. Claro, hoy día, se está hoy día trabajando en una ley de campos clínicos, sí. Y es el momento justamente para abordar estos temas, si es que no estaban suficientemente abordados en esa ley, para que efectivamente vayamos como avanzando. También hay algunos esfuerzos de las universidades de hacer cursos transversales, que eso es muy bueno. Yo cuando estudié medicina... ¿Qué es un curso transversal? En que tú te encuentras con otras carreras de la salud. Mi hija, por ejemplo, que entró a estudiar terapia, ha tenido todo un mes de cursos de introducción a la vida universitaria, en que se ha encontrado con alumnos de otras carreras. Alumnos que estudian medicina, que entraron a kinesiología, terapia ocupacional, la fonoaudiología. Eso antes no existía. Tú te formabas en estancos. Malamente podías estar preparado para otra cosa que no fuera mandar.
Los testimonios que yo tomé no fueron solo estudiantes de medicina, también había de nutrición, nutrología, nutrición me parece. Es por eso hablé de los de la salud, y no hablé de una universidad ni de una carrera, sino que es como una cultura del poder humillar y del poder maltratar a una persona. Y perdón, otra cosa que me pareció interesante, tampoco pude, y pregunté específicamente, orientadamente, si había algo con las mujeres o si había algo de género. No les parecía lo primero, lo llamativo. Si había algo social, que venían de determinadas universidades que le hicieran bullying, no había algo por ahí. Era sencillamente una cultura donde esto se permite y ¿por qué te parece tan raro? Si tú entras aquí, tú entras y tienes que aceptar, estos son los términos. Eso es lo que yo al menos recogí. Sí, yo creo que de nuevo ahí hay que como trabajar en un enfoque que sea distinto. Yo creo que también tenemos un tema nosotros con los internados y los últimos años en que efectivamente hay cosas que dejamos de enseñar ahí. Por ejemplo, todos los cursos humanistas están en general en los primeros años, cuando en el fondo después en la práctica eso queda como en el olvido, digamos. Todos los cursos de ética, de sociología, de filosofía van quedando como a trasmano. Y además viene también cuando existen estos modelajes como maltratadores, de alguna manera echan por la borda todo lo que el alumno también aprendió. Existe lo que se llama el currículum oculto. Ajá. De alguna manera, si nosotros tres nos ponemos de acuerdo en que vamos a llegar temprano, que vamos a ser respetuosos, ¿cierto? Pero al mes todos llegamos tarde, nos tiramos las cosas por la cabeza. Entonces, efectivamente, alguien que viniera a observarnos podría decir, esto es una gran mentira en el fondo. Y eso es lo que pasa con el currículum oculto. Tú empiezas a aprender a través del modelaje que eso que te enseñaron era teoría y que la realidad es otra distinta. Entonces es bien complejo. Yo creo que esto pasa por también meternos un poco en cómo nos va con esta formación humana y si no debiera estar no relegada a los primeros años, sino que transversalmente hasta el final, en el fondo, con un acompañamiento más cercano. De nuevo, yo creo que el tema como de violencia más bien de género, machismo y eso, se ha ido eliminando gracias a los avances de las unidades de género. La ley integral, por ejemplo, de protección de la violencia contra la mujer es también, de alguna manera, un sello a eso. Pero claramente esos temas están, yo diría, como mejor abordados. Y ha sido como una gran ganancia en el fondo. Pero por lo que vemos queda mucho por hacer. Sí, mucho por hacer, sin duda. Ahora, también, y uno lo escucha, y los que hemos hecho clases, los que hacemos clases en las universidades, de repente nos damos cuenta, también hay un punto intermedio complejo entre la persona que necesita enseñar y que para eso tiene que en cierta forma extremar, versus la excesiva tendencia a no recibir crítica de una generación y de colectivos, digamos. Sí, ahora yo creo que acá en la base de lo que en este caso particular la carta de la madre de esta niña, lo que ella acusa, es también que no hay una evaluación entre medio seria, ¿no? Es como el tema de darte cuenta en lo que está fallando y que haya una especie de retroalimentación. Hoy día los alumnos, mucho más que antes, están muy pendientes de las retroalimentaciones, de que sus pruebas se les entreguen a tiempo. Cosas que antes, como cuando uno le enseñaban, oye, la prueba te la entregaba el profesor cuando él quería. Entonces, como que no se te debe ocurrir reclamar. Claro, sí. Hoy hay como una especie de esfuerzo muy grande, porque también yo creo que la evaluación, la docencia ha mejorado mucho en términos de poner la evaluación por delante. O sea, todo lo que tú enseñas tiene que tener una evaluación coherente y el alumno tiene que darse cuenta si va mejorando o no, ya existen rúbricas, o sea, yo creo que todo ese material hoy día efectivamente para los alumnos es un punto en que también lo ponen como un punto de buen trato. Yo necesito que tú, profesor, me digas si yo lo estoy haciendo bien o no, que me ofrezcas como un acompañamiento y que me lo vayas diciendo a tiempo. Sí, pero si lo estoy haciendo mal, dímelo con mucho cuidado, sí. y no me lo vaya y no vaya a parecer que me estás diciendo que no sé. Sí. Es complejo. Sí, es complejo, de acuerdo. Bueno, nos queda muy poco, pero no podemos dejar de hablar de la coyuntura general. Ustedes entiendo que tienen luego un seminario pensando la reforma a 20 años del auge, salud más allá de la contingencia. Bueno, se está mirando bastante poco más allá de la contingencia. Exacto, nosotros por eso en el fondo escuchamos la voz de mucha gente que se acerca al colegio y que dice, bueno, ¿qué está pensando el colegio? Y yo siempre digo, bueno, yo puedo estar pensando muchas cosas, pero hay que tener una posición. Le vamos a dar elementos a los médicos y médicas de este país para que tomen una posición y por eso organizamos este seminario del 16 al 18 de abril, va a ser en el Regional Santiago, se transmite por streaming, es abierto, va a estar en nuestro canal de YouTube y hemos juntado gente de muchos lados y muchos ámbitos, todos
todos han saltado con mucho entusiasmo porque como que hay una pulsión por poder hablar otros temas más allá de la ley corta. Vamos a hablar de la situación epidemiológica de Chile a 20 años del GES, pero del Chile que queremos tener en el futuro. Vamos a hablar también de cómo funcionan las redes, de financiamiento. ¿El auge y el GES fueron una buena política pública? Lo que pasa es que no hay país que haya resuelto oportunidad con protección financiera y con calidad. Y yo creo que Chile trató de hacer ese esfuerzo con un grupo acotado de patologías. Eso, por supuesto, para esas patologías sin duda fue un cambio muy importante. Pero obviamente hay cosas que quedan afuera y es el momento de mirar 80, eso también. En torno a 80, ¿no? Sí. ¿Y partieron 3, 4? No, partieron 50. 50, sí. 50. Se han duplicado. Un claro. poquito más, no, pero un poquito más que duplicado, ¿no? Sí, sí. Y claramente es una política que uno pudiera mirar hoy día también y proyectarla un poco hacia los 20 años que siguen. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es dar elementos para que podamos tomar una posición con respecto a la salud que queremos. Porque creemos que es una pregunta muy válida. Todos los participantes, está Manuel Inostroza, Jaime Maña, Liz Janet Vega, está Fernando Bío para hablar de obesidad, está la directora de la Escuela de Salud Pública. Con una demografía que cambia tan aceleradamente. Entonces, Exacto. si uno no se actualiza respecto de cuáles son las enfermedades que van afectando a la población... Sí, pues ¿qué va a pasar con la obesidad? ¿Cierto? Cómo estamos obesidad, ocupándonos de eso. Nos han puesto la música Consuelo Saavedra y Ana María Rega. Muchas gracias por el espacio. Que tenemos como que del irnos. chacal de la trompeta. Sí, está muy bien. No sería aceptado hoy en día. Ana María, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Consuelo, Matías, nos vemos el lunes. Buen fin de todo el mundo. Buenos Gracias. días. Adiós. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl.